Voy a grabar. Bien, repetimos la frase, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Ya estábamos conversando acerca de el módulo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Vamos a ver la importancia, vamos a ver las políticas que debemos tener como empresa, políticas de crédito para saber cómo otorgar los créditos, entre otros. ¿Alguien quiere comentar la frase, por favor? Tengo mano levantada, Crisber y luego Eliani. Hola, buenas noches. Con esta frase yo puedo entender que a veces nosotros nos ponemos muchos límites, como no puedo hacer esto, no puedo alcanzar aquello, porque no tengo esto, no tengo aquello. Pero realmente si nosotros usamos lo que tenemos en las manos, si usamos lo que ya tenemos para construir, para mejorar, para avanzar, realmente podemos llegar más lejos de lo que nosotros pensamos. Excelente, muy bien. Utilizar esos medios. Con lo que yo tengo puedo hacer esto. Eliani. Estoy de acuerdo con mi compañera. Muchas veces nos basamos en que nos hace falta algo para poder crecer y avanzar, pero no tenemos en cuenta de que ya eso que tenemos ahora para seguir creciendo era lo que teníamos y pedíamos antes para poder tener. Excelente, excelente reflexión, ¿eh? Y yo le sumo más. Miren, y a veces tenemos que ser como no cerrarnos. Leí una frase que me gustó mucho que dice que la mente del ser humano es igual que los libros. Funcionan si uno los abre. A veces nosotros nos encerramos en nuestro propio yo y en nuestro propio no me gusta y entonces no nos abrimos a los nuevos, al cambio, no nos abrimos a las nuevas formas. Por ejemplo, estos mismos cursos, hay personas que quieren hacerlo y tienen los medios, tienen el computador, tienen eh, el internet, pero dicen, es que a mí no me gustan las clases virtuales y se pasan la vida quejándose de que a mí no me gustan las clases virtuales, pero no tienen el tiempo ni la facilidad de ir a hacer un curso presencial. Entonces, el medio, tú tienes que aprovechar el medio que tienes. Y es verdad que las clases presenciales, ese calor humano que se da entre las clases presenciales, no se da en una clase virtual, pero se aprende. Entonces, el medio que tú tienes, con ese medio tú tienes que aprender a trabajarlo. Entonces, no podemos quedarnos solamente, ay, en que yo, en la queja. Vamos a ponernos en la acción. Ay, es que yo no tengo tiempo para ese curso. Yo trabajo y estudio. Eso es verdad. Pero hay una cuota de sacrificio que usted tiene que hacerla. Hay cuotas de sacrificio que luego es que usted va a ver la remuneración de una levantada a una hora más temprano, de acostarme un poquito más tarde, de dejar ahí, de ir a hablar pluma de burro con los amigos, o quizás hasta de compartir un trago con los amigos, porque usted está utilizando un medio para usted subir un escalón más adelante. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a trabajar el módulo cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Les voy a dejar de compartir y le voy a presentar. Vamos a socializar un poquito la guía que ustedes tienen ahí. Me dejan saber si pueden ver en su pantalla la guía. ¿La pueden Sí, ver? maestra. Sí, se puede ver muy bien. Vamos a compartir y vamos a dar como una navegadita por la guía.
Pero antes de seguir navegando, yo quiero que ustedes me digan cuándo se genera una cuenta por cobrar. Cuando en una empresa se genera una cuenta por cobrar, Jorge. Una cuenta por cobrar se genera por la prestación o la venta de algo a crédito. Jorge, no te escuché. No, yo creo que soy yo la que tiene el problema. ¿Los demás escucharon bien? Sí, Sí, al menos yo. Sí, Sí, yo yo escuché. Ok. Yo tengo como dos, como si en pantalla yo me veo como si tuviera dos dispositivos. Pero ¿Me creo, escucha ahí, maestra? sí, le escucho bien ahí. Dígame. Yo decía que una cuenta por cobrar se genera por la prestación de un servicio o la venta de algo a crédito. Excelente, muy bien. Así mismo es. Y hay empresas y empresarios que dicen que el que no fía no vende. ¿Qué tan cierto ustedes comparten esa opinión? Eso viene siendo 50-50, ¿Por qué? porque hay negocios que realmente no utilizan esos métodos, que son como los supermercados, así tipo Saglur, al menos que vendan un electrodoméstico. Pero ya como las tiendas de electromuebles, ferreterías, eh, tiendas de celulares, sí usan ese método de cuentas por cobrar, cuentas a crédito. Muy bien, así es. Todo va a depender de la naturaleza del negocio. Hay negocios que por naturaleza, como acaba de decir Eliani, se caracterizan por vender a crédito, como son las mueblerías. Pero hay otros negocios que aunque sí venden a crédito, Eliani, pero su mayor venta no es a crédito. Dice Mariel que se escucha lejos. Wow. Dame un momento, Mariel. Ahí mejor, Sí, maestra. Sí, maestra. mucho mejor. Ok, muy bien. Entonces comentábamos, ¿verdad? Sobre la cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Jorge, tiene la mano levantada. Dígame. Sí, maestra, que usted pidió una opinión acerca de eso de que el que no fía no vende. Sí, o sea, hay comentarios que dicen así. Entonces dígame, ¿qué usted opina de eso? Yo opino que el ofrecer crédito, o mejor dicho, confianza a los clientes es un aspecto clave para impulsar lo que son las ventas en un negocio. Porque al no fiar o al no permitir que los clientes paguen después de recibir el producto o el servicio que se les está prestando, eso podría limitar el número de personas dispuestas a, a comprar en ese momento. La idea es que al ofrecer opciones de pago flexible, el negocio puede atraer más clientes y así vender también más. Pero también esto implica un riesgo, ya que al confiar en los pagos futuros, no garantiza que siempre que estos se cumplan. Eso también da lugar a lo que son las cuentas incobrables. De acuerdo, correcto. Por eso las empresas deben manejar los créditos a través de su política. Al otorgar un crédito a cualquier cliente, debe hacérsele una evaluación a ese cliente. Y dentro de ese tipo de la evaluación se utiliza el historial crediticio de esa persona, de ese cliente. También vamos a evaluar los ingresos. También se va a evaluar los gastos, también se evalúan. Son muchos aspectos que se evalúan.
Y es parecido, por ejemplo, a los bancos. Los bancos, el negocio es prestar. Y ese es su negocio, los bancos, la financiera, el negocio es prestar, pero a la hora de ellos otorgar un préstamo, ellos hacen una evaluación crediticia de ese cliente y de acuerdo a esa evaluación establecen montos de cuánto se le puede eh, otorgar a cada cliente. Y entonces, si ahí se maneja de una manera adecuada, porque imagínese que usted, una empresa que todo lo que su mercancía, sus inventarios, lo ponga en manos de tercero sin tener ninguna medida y a modo de crédito, pues entonces está bien, es verdad que queremos vender, pero esa venta también queremos obtener ese retorno de dinero hacia atrás. Buen aporte que hizo Jorge, excelente. Entonces, pero eso es así. Estamos viendo, le estoy compartiendo la guía. Dice aquí, competencia final del módulo, se ve un poquito pequeño. Las personas participantes estarán en capacidad de aplicar políticas, procedimientos y técnicas en el manejo de libros, en la cuenta por cobrar y cuenta por pagar, para mantener el control de los ingresos y egresos de la empresa, acorde a los procedimientos contables y bajo supervisión con ciertos grados de autonomía. Les quise compartir la guía, no es tan larga, es un poco corta. Aquí tenemos el contenido. Yo tengo diapositivas, pero quise compartir la guía. Y me gustaría que alguien me la pueda leer. Vamos a ver, se está compartiendo, ¿verdad? Me pueda leer la introducción. Me levantaron la mano, pero la puse grande y no sé quién me levantó. Mariel, dígame Mariel. Voy a ver si para que ustedes lo vean mejor. Dígame No. Mariel. Introducción. Cuando un negocio vende a crédito mercancías o servicios, lo hace creyendo que el cliente pagará de acuerdo con los términos de la venta. Esta confianza en el cobro de las cuentas es la base para mostrar cuentas y documentos por cobrar como activos en el balance general y para incluir ventas a crédito como ingresos en el estado de resultados. No obstante, junto con nuestra confianza, espérese que me perdí. General. General en las cuentas por cobrar está el reconocimiento de que unos pocos clientes no pagarán según lo acordado. Cuando se efectúan ventas a crédito, inevitablemente se producen algunas pérdidas de estos créditos. Excelente, gracias. Con esa introducción, ¿qué fue lo que pasó? Con esa introducción, pues nosotros podemos casi palpar lo que hablábamos al principio. Lo que nosotros hablábamos al principio. De la importancia, ¿verdad?, que tiene como empresa manejar. Siempre va a haber, como dijo Jorge, riesgo. Pero nosotros como empresas debemos mitigar ese riesgo. Y es ahí donde entra la evaluación del cliente. Ya las empresas que son más dadas a dar muchos créditos saben manejar de una manera adecuada. De hecho, tienen departamentos que controlan el otorgamiento de los créditos. Son analistas de crédito, le llaman, ¿verdad? Porque tienen que estar a su cargo controlando. Este micrófono hoy no me quiere dejar trabajar.
Ok, continuamos. Dice el departamento de crédito, ninguna entidad comercial desea vender a crédito. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Ahora sí, maestra, por rato se va y por rato vuelve. Ahora me escuchan bien. Me van a dar un minuto. Déjame ver qué resuelvo. Yo creo que ahora sí. Me escuchan mejor ahora. Gracias. Comentábamos que dice que el departamento de crédito, que ninguna entidad comercial desea vender a crédito a un cliente que demuestre que es incapaz de pagar su cuenta o no quiera hacerlo. En consecuencia, la mayoría de las organizaciones comerciales tienen un departamento de crédito que investiga el valor crediticio de cada cliente potencial. Si el cliente en perspectiva es una empresa comercial, se obtendrán y analizarán sus estados financieros para determinar su capacidad financiera y la tendencia de los resultados de su operación. El departamento de crédito naturalmente prefiere basarse en los estados financieros que hayan sido auditados por contadores públicos, para que ustedes vean la importancia que tienen los estados financieros dentro de la empresa. Maestra, ¿y qué son los estados financieros? Eso lo vamos a ver más adelante. Ya del módulo 3 que ustedes aprendieron a hacer, el diario general, el pase al mayor y la balanza de comprobación. De esa balanza de comprobación, pues nosotros realizamos los estados financieros. Este curso nos enseña a hacer dos estados financieros básicos, como lo son el estado de resultado y el estado de situación o balance general. No sé por qué, y ya debería introducírsele, que se realizara el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo sirve mucho para estos casos porque las empresas quieren ver la liquidez del negocio. Porque puede que yo tenga muchos activos, pero esos activos los tenga en, como decimos, en activo fijo. Pero la liquidez en dinero líquido, tal vez ese flujo de efectivo que se ve en la empresa sea poco. Y para fines de crédito siempre es importante que también se pueda visualizar el estado de flujo de efectivo o el flujo de efectivo dentro de la empresa. ¿Qué es el flujo de efectivo? Las entradas, cómo entra y cómo sale el dinero en mi empresa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Maestra, ¿y eso es importante? Claro que sí. ¿Cómo entra y cómo sale el dinero? Porque generalmente el dinero ingresa por las ventas, ¿verdad? Por eso, a la hora de nosotros otorgar crédito, tenemos que tener también dentro de las políticas de la empresa, se debe tener qué por ciento vamos a otorgar a crédito. Porque cuando uno vende a crédito, uno no vende. Hay otra frase que dicen los comerciantes, el que vende a crédito no vende. No es que no vende, sino que no percibe ese ingreso PC en el instante, en el momento. Por eso ustedes ven que hay empresas que te dicen, no, yo le otorgo crédito máximo 20 días, máximo un mes, o por el historial que usted tiene 15 días. Entonces, eso es importante.
Si tienen alguna pregunta o aporte, pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Fíjense que estos estados financieros, y eso lo utilizan las empresas grandes, no te otorgan crédito. Cuando otra empresa solicita crédito, ellos quieren ver los estados financieros, pero también quieren ver su historial crediticio, como le decía al principio, porque hay personas que tienen unos estados financieros muy saludables, pero no le gustan pagar, simplemente no le gustan pagar. Hay clientes también cuando trabajamos, por ejemplo, en empresas como la mueblería, que tampoco le gustan pagar. Y hay clientes que quizás no tengan en un nivel de solvencia tan alto, pero sí le gustan pagar. Entonces el historial crediticio de cada persona es muy importante que se determine. Fíjese cómo sigue diciendo ahí, ya sea que el cliente en perspectiva sea una entidad o un individuo. ¿A qué se refiere cuando dice entidad o individuo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? Mikey, vamos a darle la oportunidad a Mikey. Bien, buenas noches a todos. Hay negocios que son, vamos a decir, único dueño o personales, y también entidad que viene siendo de socios. Entonces, yo puedo tener mi empresa, por ejemplo, yo soy multiservicio, yo hago producciones diferentes, dulces, jabones, etcétera. Excelente. Entonces, yo puedo tener, puedo ser un individual, ser un individuo. Y también hay otras empresas como ya son entidades comerciales de electrodomésticos, que son ya pertenecen a entidades. Y hay algunas de esas que también lo trabajan como individuo. Muy bien. Siempre y cuando estén registrados. Recuérdense que para usted, usted debe estar registrado en la DGI o el Registro Nacional de Contribuyentes. Usted tiene que tener su cédula. Mientras usted no esté registrado, usted es un negocio informal. No sé si se me entiende eso. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad? De ya sea el cliente que sea una entidad o un individuo. Las entidades, así como nos explicó Mikey, pues son esas empresas jurídicas. Yo puedo como individuo tener ya una empresa, pero a nivel físico. Hay dos formas, como jurídico o como físico. Dice, la investigación realizada por el Departamento de Crédito probablemente incluirá la obtención de un informe de crédito de una agencia local de créditos, de una institución de evaluación de créditos. A nivel nacional, una agencia de créditos recopila la información crediticia de individuos y entidades comerciales y la distribuye a sus clientes. Por eso a veces cuando usted va a sacar un teléfono, usted aparece o va a tomar un préstamo en una entidad y usted ha quedado mal con un servicio telefónico que usted tiene en Claro o en Altiz, cualquiera de esas empresas, y eso se les refleja. Esas son empresas, ¿cómo le llaman a eso? ¿Quién sabe? Que ustedes saben que le dicen, ay, me pusieron en cómo, ¿en qué sitio fue que lo pusieron? Cuando ustedes no pagan y se le daña su historial. En Cicla. Así. En Cicla, maná. Muy bien, ustedes saben. Eso En Cicla. sí. O, Sí. perdón. Sí. O si dura mucho tiempo, lo ponen en buro de crédito, que después se le daña el crédito y no puede seguir cogiendo prestado en ningún otro lugar ni nada de eso. Y eso pasa tanto a físicos como a las entidades. Entonces hay que cuidarse de eso. Ustedes a veces si tienen un plan por ahí, ay, que no señor, vaya y cancele ese plan, finalice eso porque eso le hace daño a su historial crediticio. Si usted tiene una tarjeta de crédito y no puede pagarla, suelte eso, Eliani. Eso me pasó con una tarjeta de crédito, o sea, yo tengo dos.
y hubo una que yo le dejé como una mora vieja, como de algunos como 60 pesos, y fue como aumentando, aumentando, aumentando. Y me llaman y comenzaron a llamar. Y cuando yo fui a pagarla, o sea, ya yo salí de eso, ya yo la saldé y cancelé. Eran como 1000 y pico de pesos que se la juntaron por Sí, durar todo ese tiempo sin pagarla. Y sí, yo comenzaron a llamar por eso. Y yo la cancelé. Y todavía esta es la altura del juego que ellos siguen llamando. pero Hizo que hace más de un mes que salí de esa tarjeta, por eso no, porque sí, realmente yo la usé una vez, no la volví a usar más, saldé una parte y se quedaron como unos 67 pesos porque no me recordaba que eran como 1000 y pico que tenía que saldarle y ujú, la dejé así. Y comenzaron ellos a llamar, a llamar, a llamar y yo digo, ven acá, entonces, porque no tenía la aplicación para mirar. Entonces cuando yo fui al banco a preguntar qué era el monto, que yo vi la bobería que le digo yo, wow, por eso se le arma a uno un problema realmente, por sí, por 2 pesos te llama el banco, así mismo. de verdad. Me pasó una vez en una entidad bancaria, yo tenía un préstamo y pagué, pero pagué un día después que se vencía el préstamo. Y pagué como la cuota que yo tenía que pagar. Y de esa entidad bancaria me llamaron que yo debía 2 pesos. Y yo decía, no, pero en serio. Sí, de verdad, en serio. Y yo fui, en serio, no, pero yo no lo puedo creer. Porque pagué un día después, diferente a otras entidades bancarias que eso no lo toman en cuenta. Y yo, pero eso fue, y recuerdo que eso fue en pandemia. En serio, por 2 pesos, que ustedes saben que esa fila de los bancos se ponían y a veces uno no pagaba, no tenía dinero en transferencia para uno hacer. Y yo dije, pero en serio, 2 pesos. Entonces, eso es muy importante saber manejarlo. Eh, yo no recuerdo ni cómo fue que salí de eso, pero yo mandé a pagar el dinerito, los 2 pesos, los 5 pesos. Yo le mandé a pagar 5 pesos y que los otros pesos, y así mismo le dije, le voy a mandar a pagar 5 pesos con alguien que fuera al banco y los otros para que ustedes lo tengan ahí para cualquier cosa. Eso disgusta mucho a un cliente, déjeme decirle. Vamos a seguir. Por eso tenemos que saber también cómo hacemos la política de crédito, con qué grado de flexibilidad. Vamos a seguir, pero el que debe o paga, no se sabe el refrán. O ruega. Ruega. Exactamente. El que debe o paga o ruega. Entonces, por eso no podemos molestarnos. Sí, tratar de llevar nuestros créditos. En este caso, nosotros estamos aprendiendo a cómo gestionar esas cuentas por cobrar dentro de las empresas de una manera adecuada. Y sobre todo, cómo registrarla. Porque hay empresas que se preocupan, negocios informales a veces, que se preocupan y no tan informales por vender y vende a crédito. Y si tú vas a comprar un artículo pero te faltan, qué sé yo, 2,000 pesos, no, eso no es nada, eso acaba ya, te lo facilitan, pero no registran adecuadamente que usted, Eliani, quedó a deber 2,000 pesos y a Eliani se le olvidan, como se me olvidan a mí. Pero entonces usted como empresa no gestiona esos 2,000 pesos. Y fácilmente dentro de esos 2,000 pesos es que está la ganancia como empresa. Entonces esa parte, aunque parezca sencilla, pero entonces ahí hay un escape dentro de la empresa. ¿Por qué? Eliani dice, oye, pero yo te compré 60,000 pesos y lo que te quedé a deber fueron 2,000 pesos, pero lo quedó a deber. Y dice, no, pero y yo lo que yo, pero es posible que esos 2,000 pesos sean parte del beneficio que ese negocio iba a obtener por eso. Entonces, por eso llevar ese registro adecuado y ese seguimiento adecuado para el recobro de ese dinero, es ahí que radica la importancia. Es darle ese seguimiento adecuado. Vamos a seguir mirando. Me gustaría que alguien me ayude a leer. Yo, maestra. Vamos a ver lo que dicen estos autores sobre la cuenta por cobrar. Adelante. Suárez Mujica, 2006.
es un libro Fundamento de Contabilidad 1. Dice, las cuentas por cobrar se originan cuando se realiza una venta a crédito y presentan el monto total que adeuda los clientes por concepto de las actividades operativas propias de la empresa. Están representadas por facturas, aumenta por deber y disminuye por haber. Su saldo es deudor. Continúo. Déjelo ahí. Entonces, el saldo de las cuentas por cobrar, ustedes lo saben que es de origen deudor. ¿Por qué es de origen deudor? Porque es un activo. Dijimos que los activos son todos los bienes y derechos. Las cuentas por cobrar, por tanto, representan un derecho de la empresa. También Brito dice que las cuentas por cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la empresa, que llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes o servicios. ¿Se entendió esa parte? Usted tiene ese derecho a cobrarlo. Claro, cuando usted vaya a ejercer ese derecho, debe tratar de hacerlo de una forma adecuada y por eso uno de los burús de crédito que dicen formas de cómo gestionar ese crédito. Vamos a ver ahora, atendiendo a su origen, las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas en, y yo quiero que Evelyn Mateo me la lea. Evelyn, espero por usted. Brianelis. Brianelis, puede leerla. Buenas noches, ¿me escucha, maestra? Sí, se la escucha bien. Ok, atendiendo a su origen, las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas en provenientes de ventas de bienes o servicios, no provenientes de ventas de bienes o servicios. ¿Quién me puede establecer esa diferencia? Vamos a ver. Gracias, Brianelli. Puedes cerrar tu micrófono. ¿Quién me puede establecer esa diferencia? Hay cuentas por cobrar que pueden ser provenientes de bienes y servicios y otras que no. Vamos a ver. Por ejemplo, si como empresa nosotros prestamos a nuestros empleados, esa es una cuenta por cobrar que no viene de bienes y servicios, ¿verdad, Jorge? Sí, puede abrir tu micrófono. Pensé que alguien había levantado la mano. Entonces, mírenlo aquí, dice, las cuentas por cobrar provenientes de bienes de venta de bienes o servicios, ya esa la hemos leído, son comúnmente conocidas como cuentas por cobrar comerciales y se representan en el balance general en el grupo de los activos circulantes. Pero las cuentas por cobrar no provenientes de ventas a créditos, Jorge, ¿me puede ayudar a leer? Sí, maestra. Por favor. Cuentas por cobrar no provenientes de ventas a crédito. Como el título indica, se refiere a derechos por cobrar que la empresa posee originados por transacciones diferentes a ventas de bienes y servicios a crédito. Este tipo de cuentas por cobrar deberán aparecer clasificadas en el balance general en el grupo de los activos circulantes, siempre que se espere que vayan a ser cobradas dentro del ciclo normal de operaciones de la empresa, el cual
como se ha comentado, generalmente es de 12 meses. De acuerdo con la naturaleza de la transacción que las origina, las cuentas por cobrar no provenientes de ventas de bienes o servicios pueden ser clasificadas a su vez en dos grupos. El grupo número uno es cuentas por cobrar que representan derechos por cobrar en efectivo, y el grupo número dos, cuentas por cobrar que representan derechos por cobrar en bienes diferentes a efectivo. Muy bien, muchas gracias. Y ahí están establecidos algunos de ellos. Alguien más que me lea estas. Déjame ver. Evelyn, ya llegó por ahí. Sí, ya estoy aquí. Mire a ver. Cuentas por cobrar no provenientes de ventas que se cobran en efectivo. Estas cuentas No, por cobrar, perdón. No se está dígame. visualizando la pantalla. No. No, yo estoy Claro. no la veo, no. Ok, otra persona que la pueda ver, Yo la veo. por favor. Cuentas por cobrar a trabajadores. El origen de estas cuentas por cobrar podría ser el de préstamos otorgados por la empresa o por ventas hechas a los trabajadores para su propio consumo. Párele ahí un momentito. Fíjese que son diferentes. No es lo mismo cuando usted le vende a un trabajador o cuando usted le presta a un trabajador que cuando es por venta de bienes. Continúe. Intereses por cobrar. Se refiere a derechos por cobrar surgidos como consecuencia de haber prestado dinero a terceros. Sí. Reclamaciones por cobrar a compañías de seguro. Será registrado en esta cuenta aquellos derechos que por cobrar provenientes de reclamos de cualquier tipo que se hagan a las compañías de seguro. Reclamaciones por cobrar a proveedores. Con alguna frecuencia se presenta el caso en que la empresa compra una mercancía de contado y posteriormente tal mercancía es devuelta al proveedor por cualquier razón, si se ha convenido en que el proveedor devolverá el valor correspondiente en efectivo y no mediante una nueva mercancía en forma inmediata. El derecho a cobrar debe ser registrado en la cuenta reclamaciones por cobrar a proveedores. Cuentas por cobrar a los accionistas. Se registra en esta cuenta cualquier deuda que los accionistas hayan contraído con la empresa por conceptos diferentes a lo que todavía deban del capital que suscribieron. Déjelo ahí, muchas gracias. Se entendió. Miren, y aquí voy a hacer un paréntesis en la número 4, donde dice reclamaciones por cobrar a proveedores. Generalmente las empresas utilizan como política, pues que no se devuelve dinero, sino que se sustituye con otra mercancía. Pero todo eso va a depender de acuerdo a las políticas de la empresa. Aquí dentro de su guía ustedes van a ver unos ejemplos que lo van a seguir estudiando ustedes de cómo se deben registrar las cuentas por cobrar y también las cuentas por pagar. Fíjese ahí, supongo que la empresa GP el día 1 de abril realizó las siguientes transacciones comerciales. Vendió a crédito 1.500 a distribuidora JK en juegos de sala Milenia. Ahí tiene. Y vendió a Plaza Lama en juegos de sala Norma y comedores Madeline por valor de 800.000, con un 30% al momento de la compra y el resto para saldar en 45 días. Fíjense que le da el ejemplo de cómo van a realizar el asiento. Como son ventas a crédito, fíjense, usted va a poner cuentas por cobrar 1.500 y ventas 1.500. Recuerden que bajo el principio de contabilidad del devengo dice que las operaciones se deben registrar aunque no se cobren. O sea, las ventas a crédito usted debe registrarlas como si fuera un ingreso por venta en el momento que la hace, aunque usted no perciba ese dinero. Ese es uno de los principios en contabilidad del devengo, que por ese principio entonces es que surge
el estado de flujo de efectivo para ver entonces realmente el efectivo, el ingreso que me está generando el día a día. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta por el día de hoy? ¿Se está entendiendo? Y fíjense que en la número 2 ahí cómo está el registro. Efectivo 240,000, porque la número 2 dice venta a Plaza Lama en juegos de sala Norma y comedores Madeline por valor de 800,000 con un 30% al momento de la compra. Quiere decir que cuando se vendió, por eso recuerden que cuando nosotros como empresa vendemos, nos hacemos una pregunta: ¿cómo me lo van a pagar? En este caso vendimos ¿qué cantidad? 800,000. ¿Cómo nos los van a pagar? Dice un 30% al momento de la compra y el resto lo van a saldar en 15 días. Entonces, ¿cómo se va a registrar? El efectivo, que es el 30%, son 240,000. La cuenta por cobrar, porque yo estoy ejerciendo un derecho a cobrar de 560,000, y en crédito las ventas de 800,000. Miren ahí cómo se escribe el registro. Y aquí fíjense que tiene un libro de cuentas por cobrar. Este es un libro general. Una plantilla parecida si ustedes tienen con un ejercicio. Distribuidora, venta de juego, deuda. Después que ya usted hace este acento, usted lo va a pasar a su libro. Tiene una deuda de 1.500 y un balance o saldo de 1.500. De 1.500.000. Mírenlo aquí porque eso es lo que yo tengo que cobrar. 1.500.000. Aquí yo lo llevo y por eso se llama el libro auxiliar de cuentas por cobrar. Se le da el detalle y aquí en la siguiente dice 540,000. Ahí hay un error porque en el saldo dice 560,000. Fíjense que ¿cuánto es 560,000? Aquí hay un error que dice aquí la deuda 540,000 y el saldo 560,000. Ese es un error de digitación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Tiene un ejemplo cómo se abona y cómo se hace. Preguntas o aporte tienen Jenny, Mariel, Mikey, Oscaderi, Willy, Lismari, Crisber, Jorge. Fíjense que si ustedes manejan su material, pues ustedes las actividades no se les van a hacer difíciles. Yo les dije que hoy como regalo íbamos a trabajar una de las actividades y entonces de acuerdo a lo que hemos trabajado aquí, vamos a verla. Yo la tengo en un Word y ustedes, eso como a modo de evaluación, ustedes me van a ir levantando la mano y contestando. Con esas actividades que tienen en su guía, ustedes la actividad de cuenta por cobrar y por pagar la pueden hacer de una manera correcta. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es martes. Para el jueves yo necesito 2 o 3 personas que se comprometan. No tienen que decírmelo ahora, pero sí me lo van a decir en el transcurso de aquí al jueves, que se comprometan a hacer una parte de la actividad que está y nos las presenten para explicarnos cómo la hicieron. Repito, es la actividad de cuentas por cobrar y por pagar que tenemos en la plataforma. Es muy parecida a esta actividad que ustedes tienen en su guía. Creo que tiene como 5 o 6 transacciones
la van a hacer y luego la van a pasar acá, como yo le he estado mostrando, a este libro auxiliar de cuentas por cobrar. También lo tiene para la cuenta por pagar, igualito lo tiene para la cuenta por pagar. Entonces, yo quiero que uno o dos valientes me hagan la actividad y algunos presenten cómo la hicieron. Pero ahora vamos a dejar de grabar este video y vamos a presentar otra pequeña actividad y la vamos a hacer entre todos. ¿Le parece bien? Para que ustedes vayan avanzando.